bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos ahora? Bien, estamos alegres porque podemos venir una vez más y a mí me da mucho gusto verles aquí. Les doy la bienvenida a mis amigos que me visitan. Gracias por estar aquí. ¿Y por qué no oramos y vamos a poner esta palabra en manos de Dios? Padre precioso, gracias, Señor. Gracias primeramente porque tú estás aquí, Señor. Hemos venido a verte, Señor. Hemos venido a escucharte, Señor. Hemos venido, Señor, porque eres el centro de nuestra vida, Señor, y queremos estar, Señor, solamente delante de ti, Padre. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda la gloria, de toda la honra, Señor, de todo el honor, Padre. Te pedimos que tú te muevas como sea tu voluntad en este lugar, Señor. Que seas tú ministrando los corazones, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre. Me pongo delante de ti, Señor. Me pongo en tus manos como un vaso, Señor, que quiere darte la gloria y el honor, Señor, que quiere exaltarte, Señor, a través de mi servicio, Padre. Úsame, Señor, que seas tú a través de mi boca, que seas tú, Señor, a través de mis palabras, Padre precioso. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque a cada uno, Señor, de mis hermanos. Señor, eres tú lo más importante y en vano venimos, Señor, si no eres tú, Señor, el que está aquí, Señor, si no eres tú el que está hablando, Padre. Quita toda palabra vana, Señor, de mis labios, Padre, y trae esa palabra fresca, Señor, esa palabra, Señor, que recuerde, Padre precioso, tus propósitos, Señor, que recuerdes, Señor, quién tú eres en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora sí, hermanos, quiero comenzar leyendo 2 Corintios 5, 1 al 7. Dice: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos en Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios que nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Amén. Y ahora sí, hermanos, pueden tomar su lugar. Y el Señor me hablaba sobre este último versículo: vivimos por fe, no por vista. Hace unas cuantas semanas tenía una visita en casa, ¿no? Y entre una de las cuantas conversaciones que tuvimos, mi primo me hizo el comentario de faith is blind, la fe es ciega. Y me llevaba pues el primer versículo que nos habla, ¿verdad?, de la fe. Sabemos que Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Basado en eso, su comentario no estaba fuera de sí, pero decía, no, dice: ustedes creen en algo que no pueden ver, creen en algo que no tiene sentido. Entonces yo me puse a pensar en esto. Y sí, creemos en un Dios al cual no podemos ver físicamente. Sin embargo, podemos verlo en nuestra vida, ¿verdad? Cada día. Yo sé que el Señor se muestra a nosotros cada día. Podemos tener la certeza y la convicción de que en lo que Dios nos ha dado demasiada evidencia. Yo creo que el Señor no se cansa de darnos evidencia de que Él es real, ¿cierto? Y sin embargo, pues no es cierto. La gente dice: no pueden verlo. ¿Cómo pueden creer en algo que no pueden ver? Pero vemos cada día lo que Él hace. Por eso confiamos en lo que Él puede hacer. Pero no sé si tú alguna vez has pasado por alguna situación, o no sé si en este momento tal vez estés pasando por una situación en la que no has visto la respuesta de Dios.
en la que tal vez hay una oración por la cual ya tienes, no sé, tal vez años, tal vez bastante tiempo y tú no has visto la respuesta. Te has humillado delante del Señor, tal vez le has servido al Señor y no has visto un cambio y sigues esperando. Tal vez has orado demasiado tiempo en parecer y parece que nada ha cambiado en tu vida y no lo podemos entender. ¿Ah? ¿Cómo confiamos en las cosas que no podemos entender? Y a veces es algo bien humano. Sabemos que pasamos por cosas y a veces podemos decir, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y es muy difícil para el ser humano confiar cuando las cosas son confusas en nuestras vidas. Cuando algo está confuso en nuestra vida, cuando no podemos ver algo, es difícil confiar. ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo puedes confiar cuando tienes más preguntas, ¿no? Cuando tienes más preguntas que respuestas. Entonces, ¿cómo caminamos en fe? ¿Cómo podemos tener esa convicción si no hemos visto la respuesta? ¿Cómo podemos caminar por fe cuando no entiendo el camino por el que estoy caminando? ¿No? Todos, cuando parece que la respuesta a tu oración no llega. A veces es bien fácil y es bien de humanos. Dios nos está bendiciendo todos los días por aquí, por allá y nos llegan bendiciones, pero tienes una oración. Tienes una oración y es tan importante que a veces pasamos de por vista todo lo que Dios hace cada día. El simple hecho de levantarnos, el simple hecho de tener alimento en nuestra mesa. Y a veces por una cosa decimos, ¿dónde está Dios? Y es bien fácil y es algo que hace nuestra mente. Es algo que podemos pasar todos aquí, todos y cada uno pasamos por situaciones difíciles. Todos pasamos por enfermedades, pasamos por procesos de dificultad. Cada uno de nosotros vamos a pasar por momentos y situaciones que no tienen sentido, a las cuales tal vez no le puedes encontrar el por qué o para qué. Y el problema, y vamos a pasar por cosas que no tienen sentido que no las hubiéramos escogido. La mayoría de las cosas no hubiéramos escogido. Los procesos que pasamos no son procesos que nosotros escogeríamos. Y el problema conmigo, no sé si con ustedes, yo creo que no, pero conmigo es que a todo le quiero encontrar una explicación, algo racional. Le quiero encontrar el propósito a todo lo que hago, que esto para qué lo voy a hacer y esto para qué es. Todo lo quiero encontrar y el problema es que lo quiero hoy. El problema es que yo quiero tener la respuesta ahorita. No me gustan las sorpresas. No me gustan las sorpresas porque no me gusta saber que me vas a dar una respuesta porque yo quiero saber ahorita. ¿No? Y yo no sé si tal vez ustedes, ¿no? Entonces mi oración a veces se convierte en Señor, dame entendimiento. Quiero entender por qué estoy pasando por esto. ¿Cuál es la razón por la cual paso por esto? ¿Cuándo llegará la respuesta para mis preguntas? No entiendo. ¿Cuándo va a llegar la respuesta para mis preguntas? ¿Cuándo voy a ver la promesa? Sé tus promesas. Ya leí todas las promesas, pero ¿cuándo las voy a recibir? ¿Cuándo las voy a recibir? Y como cristianos, aunque conocemos estas promesas, conocemos la palabra de Dios, podemos llegar y nuestra oración se puede convertir en Señor, yo creo y confío en ti. Creo en ti. He visto tu mano, te he visto obrar. Oré por un hermano y tú respondiste la respuesta de mi hermano. Te oré sanidad por una persona que ni conocía y lo sanaste por algo que los doctores decían que no tenía solución y sin embargo tú lo hiciste. Creo que lo puedes hacer porque lo he visto. Lo he visto, podemos ver cómo Dios, a veces podemos ver cómo Dios responde todas las oraciones de todas. A veces cuando estamos orando, ¿no? Y podemos ver cómo Dios empieza a contestar y podemos llegar a pensar, ¿y yo cuándo? ¿Cuándo me vas a contestar a mí? ¿No? O pensar o sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. Y podemos creer, ¿verdad? Que no hemos visto en qué estoy creyendo si Dios no me ha dado lo que yo quiero, ¿no? Y regreso a mi punto. Mi primer punto es la fe no es ciega.
La fe no es ciega. Dios le da el valor primeramente a nuestra mente, lo cual incluye la razón, la argumentación. Señor no está en contra de las preguntas. Jesús dijo: ama a Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente, con tu entendimiento. Está bien que busques el razonar. No podemos solamente creer las cosas porque una persona nos dijo que así eran. Es necesario, y aquí les voy a traer mi paréntesis, es necesario que leamos la palabra, es necesario que conozcamos el corazón de Dios, es necesario que conozca esas promesas, es necesario que yo conozca el corazón de Dios para yo saber que sus tiempos son perfectos, para yo poder entender, para yo poder ponerme firme en la confianza en Dios y que mi fe no sea debilitada. Aún así, muchas personas usan el término como para referirse a una fe ciega, ¿no? Blind faith, que en vez de una fe bíblica. Pero Dios no nos demanda una fe ciega, sino todo lo contrario. La fe ciega requiere milagros, manifestaciones, signos y todas las cosas para poder creer. Esa fe ciega necesita ver milagros para poder creer. Sin embargo, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe ciega dice que la fe es un sentimiento, que yo siento creer en Dios. Se siente bonito estar en la iglesia, se siente bonito la presencia de Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice: camina por fe, no por vista. Ciega acepta cualquier cosa que el predicador dice sin cuestionarse. Cuestiona cualquier cosa, no cuestiona, no busca. Pero sin embargo, la palabra en Hechos 17:11, primera de Juan 4:1 nos dice que se aprueba los espíritus a través de la palabra de Dios. La fe ciega dice que el justo debe vivir con comodidad, tener éxito. Dice que el justo va a recibir esas bendiciones, que cuando tú vas a la iglesia Dios te bendice. Sin embargo, la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. La fe no es ciega. Jesús daba testimonio de quién Él era para que las personas creyeran. Él no iba caminando diciendo yo soy el Mesías. Jesús iba caminando haciendo milagros para que la gente volteara y creyera. Juan 10:25 dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago. Juan 10:37 y 38 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Primera de Tesalonicenses 5:19-21 dice: no apaguéis al espíritu, no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Ven? Jesús hacía milagros. Jesús decía: no creas tanto en lo que yo digo, cree en lo que hago, porque estoy haciendo las obras de mi Padre. Jesús les daba testimonio para que la gente creyera. La gente no nada más iba siguiendo a Jesús porque sí, la gente iba siguiendo a Jesús por lo que Jesús estaba haciendo, por lo que estaba viendo. Y a veces podemos hacer eso, ¿verdad? Me llega a mi punto número 2. Dios está obrando aun cuando no lo podemos ver, aun cuando tú no puedes ver esa respuesta. Aun cuando tú sigues esperando, Dios está obrando.
aun cuando tardes años haciendo esa misma oración, recordándole al Señor cuando el Señor no se le olvida. Aunque tú le hayas orado, esa oración que hiciste hace 10, 15 años, si no has tenido respuesta, el Señor no se ha olvidado de eso. Simplemente no es el tiempo. Y me encanta, ¿no?, esa canción, ¿no? Aunque no pueda ver, Dios está obrando. Y me lleva a pensar, ¿verdad? Y me recuerda, y no solamente el cantarlo, pero a veces nos estamos recordando, le estamos recordando a nuestra mente que aún cuando parece que no está sucediendo nada, algo está sucediendo. Aplica para toda la situación, y esta fe, a veces esa situación puede llevarnos a dudar de Dios o sufrir esa debilidad en nuestra fe. Pero si nosotros recordamos cada día, ¿no?, y agarramos la escritura, Juan 5:17, ¿no?, nos confirma que Dios trabaja aunque nuestros ojos no puedan ver nada, y lo que estamos esperando de su mano, y Dios lo confirma. Juan 5:17 dice: pero Jesús les contestaba: mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Si Dios trabaja, a mí me toca tener la fe suficiente. Me toca tener para saber que debajo de esas circunstancias, saber que detrás de ese proceso, de esa situación difícil, algo está sucediendo. Algo dentro de mí está sucediendo, aun cuando la quiero quitar de mi vida, ¿verdad? ¿A quién le gusta pasar procesos? A mí no me gusta. Pero hay que tener siempre en nuestra mente que el Señor no descansa. Tal vez tú tienes muchísimos años esperando, el Señor tiene esos mismos muchísimos años obrando en eso mismo que tú estás pidiendo. Jesús nos hace una comparación en Marcos 4:27, dice: y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo, pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. Jesús compara este proceso del crecimiento del reino con una semilla que el campesino siembra. Un campesino sale afuera y avienta la semilla y no se queda viendo como el proceso que lleva una semilla en germinar, en crecer y en dar fruto, ¿no? El sembrador sale, avienta la semilla y se regresa a su casa. Se regresa a lo que estaba haciendo y no lo está chequeando, lo está cuidando. Sin embargo, no está viendo todo. No pasan durante la noche, cuando ese sembrador está dormido, esa semilla está germinando, esa semilla está creciendo, aun cuando no está ahí el sembrador. Y así es Dios. Aun cuando tú no lo puedes ver, que no estás viendo todo el tiempo, cuando tú te avientas, cuando Él pone una semilla, Él está obrando aunque tú ya no estés ahí. Aún en esos momentos en los de que tal vez se te olvida ese proceso por un ratito, ahí el Señor está obrando. Cuando tú estás dormida, que no te duele nada, ahí el Señor está obrando. El Señor no descansa, el Señor no para de trabajar. Y el Señor me enseña a que de esa misma manera que ese sembrador confía de que a cierto tiempo esa semilla va a dar fruto y se va a convertir en una planta, así de esa misma manera Dios está obrando en mi vida. Y esa situación que estoy pasando se va a convertir en algo. Y tal vez no podemos entender. El Señor está operando en nuestra familia. El Señor está dando ese crecimiento en tu vida. El Señor está obrando en tu matrimonio, en tus hijos. El Señor está obrando en cada situación, está obrando en cada corazón, en las promesas que Él ha hecho. Tal vez hace mucho tiempo te dieron una promesa, una palabra profética y aún no lo has visto. El Señor está obrando en eso. El Señor está madurando en ti lo que es necesario para el momento en que tú estés listo para recibir esa respuesta, esa bendición, esa promesa. Isaías 55:8 dice: porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la tuya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de todos ustedes. No sé, ¿verdad?, si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces quiero ver la respuesta luego. Hago una oración en la noche y quiero que mañana ya esté contestada, ¿no? El esperar a nadie le gusta,
pero podemos confiar, ¿no? Queremos esa respuesta inmediata de Dios y el cumplimiento de Dios, de esas promesas. Y a veces nos podemos imaginar, ¿verdad? Nos imaginamos ya con esa respuesta o ya con esa bendición y hacemos todo un sketch en nuestra mente, ya nos lo imaginamos, ¿no? Y los planes de Dios son diferentes. Nosotros creamos en nuestra mente toda una novela con esa bendición que vamos a tener. Sin embargo, los planes son diferentes de Dios. Los planes de Dios, los tiempos de Dios son diferentes a los míos. Yo no sé eso que tú estás pidiendo, pero el Señor tiene ese momento perfecto. Entonces a veces cada mañana me levantaba esperando ya ver la respuesta. Si hacía una petición de mi trabajo, yo esperaba llegar al trabajo y tener la respuesta. O si tenía una duda y quería que en ese mismo momento, en cuanto deje de orar, me llegue la respuesta. Y el Señor no obra de esa manera. Y es algo que vamos aprendiendo, el aprender a confiar en Dios, el aprender a descansar en Dios. Porque que me lleva a mi punto número 3, me lleva, aunque no entiendas, Dios usa cada situación para nuestro bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Va a haber momentos en la vida en la que vas a tener preguntas. Vas a preguntarte el por qué, o por qué pasa esto. Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? No lo entiendo. ¿Por qué esto tiene que suceder? Los discípulos también tenían preguntas. Y vemos a los discípulos, ¿verdad? Llega en un momento donde Jesús decide ir y lavar los pies de los discípulos. Y había un discípulo que no había entendido el por qué. Señor, ¿por qué tienes que hacer esto? ¿Me vas a lavar a mí los pies? Y Pedro dice: Señor, tú no me puedes lavar a mí los pies. ¿Por qué? Porque no había entendido el por qué. No había entendido por qué tenían que suceder las cosas. Y Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y tal vez ahorita no entiendas el propósito. Tal vez ahorita no entiendas el porqué de la situación que estás viviendo. No sé si tal vez tú ya tienes esa situación o es tan difícil que no se te olvida, ¿verdad? Pero tal vez no entiendas el por qué o el para qué. Muchas veces mi oración es: Señor, muéstrame qué puedo aprender de este proceso, ¿verdad? Y tal vez estés pasando por un proceso que no entiendes. Y no entiendes por qué Dios te ha pedido que hagas algo. Tal vez Dios te ha pedido hacer algo y no entiendes por qué. Señor, ¿para qué hago eso? Pues la respuesta de Jesús es una promesa para nosotros. Que cuando Jesús le dice: hoy no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Ahorita no entendemos por qué, pero lo vamos a entender después. Y es fácil caminar en fe, o es fácil decir que caminamos en fe, cuando todo lo entendemos y cuando sabemos el propósito. Ok, voy a hacer esto y voy a recibir esto. Cuando entendemos, es fácil caminar en fe, es fácil servir a Dios cuando estamos viendo todo claro. Cuando estamos viendo la respuesta, cuando vemos todo bien en la casa, es fácil. Pero es difícil confiar cuando tienes preguntas y más preguntas. Cuando dices ¿por qué? Cuando dices ¿para qué? ¿O por qué tanto tiempo? Tengo tanto tiempo esperando la respuesta. Cuando no entiendes y pierdes la razón del por qué, te desanimas. Y entonces pudo llegar y ¿por qué te desanimaste? ¿Por qué te alejaste de Dios? ¿Por qué te fuiste de la iglesia? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? ¿Por qué te alejaste de la iglesia? Y la respuesta es que yo lo di todo y no podía entender cómo la gente me criticaba. Yo lo di todo y no pude entender por qué la gente me trataba así. Yo lo di todo en el trabajo y yo lo di todo y recibí esto a cambio. Yo lo di todo en el trabajo y sin embargo otra persona fue el que recibió el ascenso. Yo lo di todo en mi matrimonio y aún así me engañaron. No entendí por qué me engañaron cuando yo lo di todo.
No entiendo por qué me dejaron o por qué se alejaron si yo lo daba todo. No entendí por qué me esforcé, por qué hice las cosas y no recibí nada a cambio de eso. No entendí cómo yo di todo por mis hijos, cómo yo me desviví por mis hijos y de todas maneras mis hijos son así o son así. No lo entendí y por eso me alejé de Dios, el no entender. El Hijo de Dios es diferente, porque el Hijo de Dios no vive por la vista, vive por fe. Aunque se tarde la promesa, tú confías en Dios. El Hijo del Hombre vive por lo que cree y por lo que sabe de Dios, no por lo que mira a cada día o no por lo que se tarden las respuestas de Dios, sino porque sabe quién es Dios, porque sabe lo que hace Dios. Esa es la palabra que el justo por su fe vivirá, por lo que cree, no por lo que recibe. Entonces, ¿cómo confías lo que no entiendes? Porque la realidad es esa. La realidad es que pasamos las situaciones y nuestra mente, a veces el tiempo nos lleva a pensar ¿por qué? Ahorita, y quiero que te preguntes, ¿qué es eso que ahorita en tu vida no entiendes? ¿Qué es eso ahorita que te ha frustrado? ¿Qué etapa estás viviendo en este momento o que estás pasando por tu vida por la cual le has rogado a Dios, has clamado a Dios por entendimiento, por una respuesta, por claridad? ¿Qué es esa situación para la cual no encuentras salida, para la cual no encuentras esa respuesta? ¿Cuál es esa oración para la cual para Dios no es ahorita? El tiempo de Dios no es ahorita. ¿Cuál es esa oración? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Cuál es esa razón o cuál es esa situación para la cual el Señor dice: o decido no darte el entendimiento, no vas a entender por qué, tú nomás hazlo? O tú nomás continúa, tú nada más sé paciente. ¿Qué es lo que estás viviendo? Esa situación, el Señor te dice: hoy no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Tus pasos son ordenados cuando nosotros los entregamos al Señor. Cuando tú entregas tus pasos al Señor, cuando tú entregas tu vida al Señor, el Señor va obrando en tu vida, va marcando ese camino. Y Dios va a hacer concreto, no importa la situación que estés pasando y que dices tú: no entiendo por qué. Esto, en vez de conoces la promesa y pasas una situación y puedes decir: esto, en vez de acercarme a la promesa, parece que me aleja. Pero el Señor te dice: después lo vas a entender. Dios hará por concreto en tu vida lo que hoy no tiene estabilidad, lo que hoy no tiene claridad. El Señor lo va a hacer en tu vida. Si Dios lo permitió, ese mismo Dios puede sacar algo bueno de eso. Nosotros como hijos de Dios podemos confiar que si Él lo permitió, algo va a salir bueno de eso. No importa cuánto dure, no importa, algo va a salir bueno de eso. Dios permitió que el esposo de Ruth muriera, pero el Señor ya tenía otro hombre esperando para ella. Dios permitió todo el mal de los hermanos de José. Dios permitió todo eso, pero él iba a ponerlo en un lugar donde iba a ser bendición. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, él no hubiera llegado a la posición de poderles ser de bendición a su familia. Dios permitió tantas cosas. Podemos irnos en la palabra y cosas que Dios permitió, pero Dios prevé la situación. Dios conoce lo que tú vas a pasar. Dios conoce todas. Y a veces nosotros no entendemos, pero todo eso que Dios permite, después te va a poner en una ubicación donde tú vas a ser de bendición, donde tú vas a cumplir el propósito que Dios te tiene. El Señor te posiciona en donde Él te necesita. Y dices: pero ¿por qué el Señor permite que suframos? No, porque el Señor permite que pasemos por todo esto. Y no sé, pero te puedo decir por qué Dios permitió que uno de los 12 fuera Judas.
Sin Judas, Jesús no llega a la cruz. Y sin la cruz, sin el sufrimiento de Jesús, porque el Señor permitió el sufrimiento y la sangre derramada en la cruz. ¿Por qué? Porque sin esa cruz, sin ese sufrimiento en la cruz, no hubiera salvación. El Señor permite ciertas situaciones, el Señor va a permitir que pasemos por cosas, sin embargo, algo bueno va a sacar. Algo bueno es necesario que pasemos todas estas cosas, pero también es necesario que creamos que hay victoria después de cada proceso. Que cuando parece que todo está perdido, realmente estamos ganando. Cuando parece que todo lo he perdido, parece que estoy perdiendo mi familia, tal vez te esforzaste en tu trabajo y ahora no tienes trabajo. Tal vez te has esforzado en servir a Dios y parece que no hay fruto. O tal vez te has esforzado a servir a Dios y estás enfermo, tienes dolor. Te has esforzado en ser una buena persona y no entiendes por qué tienes que atravesar por esos procesos. Si he intentado, Señor, no entiendo por qué. Y quiero dejarlos con este versículo. Dice Filipenses 4, 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo puede una persona que está afanada, que está sufriendo, cómo puede dar gracias? ¿Cómo puedo dar gracias si no quiero lo que estoy viviendo? ¿Cómo puedo dar gracias por algo que no quiero en mi vida? Damos las gracias no porque entendemos. Damos las gracias sabiendo que lo has colocado en aquel que lo entiende todo. Por eso damos las gracias. Y podemos decir: Dios, me duele esta situación. Soy sincera contigo, soy bien sincera. No quiero pasar por esto. Estoy teniendo un tiempo difícil con esta situación. Estoy teniendo un tiempo difícil con este proceso. No entiendo, me duele. Pero tú ves mi dolor, tú ves mi vida, tú ves mi sufrimiento. Tú conoces todo acerca de mí, Dios. Y yo no lo entiendo, pero te entrego todo. Te entrego mi todo. Te voy a dar gracias porque confío en ti mis pasos. Aunque no entienda, aunque parece que no me respondes y parece que te has olvidado, yo confío que no te has olvidado. Yo confío en ti mis tiempos y yo confío que a tu tiempo darás fruto, que a tu tiempo esto que estoy pasando, esta situación va a obrar para bien. Puedo entender eso y por eso confío en ti. Esa es mi fe, que aunque yo no entienda, que aunque mi mente sufra y mi mente pase, yo entiendo y tengo fe, porque el que todo lo entiende, en su tiempo toda esta situación la va a tornar para bien. Entonces la fe no es ciega. La fe no es ciega. Al contrario, es fe porque conscientemente escogemos crecer a través de las pruebas. Escogemos crecer a través de todos los procesos, a través de la complejidad de todas las cosas que pasamos. Y que nos deja ver, ¿no? Con los ojos, con nuestra mente abierta. Y con esa mente abierta, con el conocimiento, con el sufrimiento, puedo ver cómo Dios obra en mi vida. Eso es la fe. Que aunque pasemos por cosas, que aunque batallemos, que aunque estemos dolidos, que aunque tengamos que esperar, sabemos que esa espera después va a ser bueno y después muchas veces pasamos por cosas y decimos: Señor, me dolió y después, ¿cuántas veces no hemos pasado? Ahora entiendo, Señor, gracias por haberme sacado, gracias por haber quitado a esa persona de mi vida, gracias, Señor. Pero podemos dar gracias cuando estamos pasando por ese momento. Demos gracias en medio de la tribulación, en medio del proceso. Y en toda la Biblia personas pasaron por cosas que no entendían, pero continuaron caminando.
Continuaron caminando, no entendían el porqué de las cosas, no tenían el porqué del desierto, no entendían el porqué. Y podemos ver ese pueblo, había entendido, había creído en Dios, ¿no? Y lo podemos usar como analogía. Llegaron a la iglesia, vieron maná caer del cielo, vieron la provisión de Dios, vieron a Dios tan físicamente que vieron esa columna de fuego, vieron a Dios guiándolos en el desierto, pero perdieron la fe. Perdieron esa fe, perdieron de vista, pero no entendían el por qué y dijeron: ¿por qué tenemos que pasar por esto? 40 años, ¿por qué? Y se dejaron, pero hubo unos cuantos que siguieron caminando, que siguieron esperando a Dios y llegaron a la promesa. Ese pueblo se tardó 40 años en ver la promesa. Y yo no sé cuánto tiempo va a tardar tu promesa en llegar, pero la realidad es que toda promesa del Señor, la promesa del Señor es esa, que sus promesas se van a cumplir. Y a través de eso, en ese tránsito, vamos a aprender, vamos a crecer, vamos a madurar para estar listos para recibir eso. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y si tú puedes decir: Señor, aunque no entiendo, te creo. Te entrego, aunque es difícil para mí, te doy las gracias. Te doy gracias porque tengo que pasar y creo en ti, confío en ti mi futuro. Confío que el tiempo perfecto tú vas a abrir para algo más grande que ahora está cerrado. Pero yo confío en ti. Y eso que hoy tú no entiendes, ese proceso que tú quieres rechazar hoy, esa pieza del rompecabezas que tal vez de la cual te quieres deshacer, esa pieza usualmente es esa pieza que Dios va a usar más adelante para unir cosas más grandes. Ese proceso, eso que tú estás pasando, es una pieza importante que Dios va a usar en el futuro. La pregunta ahora es si te vas a amargar porque esa pieza no la entiendes, o porque esa pieza no la quieres, o la vas a levantar y decir: Señor, no entiendo lo que estoy pasando, no entiendo por qué estoy pasando por eso, pero confío en ti. No entiendo el no respuesta, pero confío en que tus planes son mejores. No entiendo por qué tengo que hacer esto cuando duele, pero confío en tu camino y mi vida es tuya. Confío en ti, tengo fe en ti. Y pidamos con el corazón lleno de esa fe, de la fe en la palabra de Dios, y que la fe, esa palabra esté grabada en mi corazón cuando el enemigo quiera venir y decir: tu Dios no existe, tu Dios no se mueve en tu familia, y tú puedas decir: el Señor va a hacer. Cuando el enemigo quiera cerrarte el camino delante de ti, tú puedes confiar que el Señor va a abrir el camino. Que aunque el mar parezca que está grande, que te va a comer a ti y a tus generaciones, puedes confiar que el Señor va a abrir un camino. Y vas a llegar a la promesa, vas a llegar, y todo lo que Dios ha prometido en tu vida se va a cumplir. Y esa es la certeza que yo tengo. Pues de esa manera confesamos con certeza: el Señor, yo decido creer que aunque no pueda ver, Dios está obrando en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi salud, en mi trabajo y en todo lo que yo necesito. Y que todo lo que estoy pasando y esas puertas que no se han abierto, en tu tiempo perfecto se van a abrir. Y que todas esas puertas que aún continúan cerradas, en el momento perfecto, tus tiempos perfectos se van a abrir para un propósito mayor para el cual yo voy a estar lista. Y en el proceso voy a seguir caminando con fe, te voy a seguir adorando, aunque no pueda ver la respuesta, yo te adoraré. Aunque no vea el fruto, yo voy a seguirte sirviendo. Porque sé que estás sobrando, sé que estás sobrando en mi vida. Aunque parezca que la situación no tiene una solución, yo voy a seguir confiando que tú tienes la solución, que tú eres la respuesta a todas mis dudas, Padre. Y en este día, Señor, no te pido entendimiento, Señor, te pido más fe, Señor, te pido confianza, te pido, Señor, que tú nos ayudes a permanecer, Señor, que cuando el enemigo traiga dudas, Señor,
Señor, que tu palabra, Señor, que tus promesas me ayudan a permanecer en la fe, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, mi fe sea cada día fortalecida, Padre. Y podamos ser, Señor, esa luz para nuestra familia. Que pueda yo confiar que aunque en mi casa no se mire el cambio, tú estás haciendo algo. Que tú estás haciendo algo en cada persona de mi familia. Que a través, Señor, de mi vida, que a través de lo que haces en mí, otros van a creer, Padre precioso. Decido confiar en ti, Señor, aunque mis ojos no puedan ver, aunque se tarde la promesa, Señor, yo permanezco en fe, Señor, porque yo camino, Señor, por fe y no por vista, Padre precioso, porque yo me guío, Señor, por tu palabra y no por mis sentimientos, Padre precioso, Señor. Síguete moviendo en nuestras vidas, Señor, síguete moviendo, Señor, en las familias, Padre precioso, síguete moviendo en nuestras iglesias, Padre, sigue hablando a tu iglesia, Señor. Usa, Padre precioso, a cada persona para salir y que a través de su fe, otros te puedan ver a ti, Padre. Gracias, Padre precioso, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra, Padre precioso, Señor. Te amamos, Señor. Síguete moviendo, Señor. Y que sea en nuestra vida, Señor, tu voluntad, Padre, porque tu voluntad, Señor, es perfecta, Padre. Tu voluntad es lo que quiero en mi vida. Si alguna de mis oraciones, Señor, no es lo que tú tienes en tus planes, Padre, ayúdanos, Señor, a aceptar, Señor. Ayúdanos a seguir confiando que tú eres el que tiene planes mayores, Padre. Y te pedimos que a través de ese proceso, Padre, que hoy ponemos en tus manos, todo proceso, Señor, toda situación en nuestra vida, toda enfermedad en nuestra vida. Y solamente una cosa te pedimos, Señor, que esa puerta, que esa pieza, Señor, tú la uses, Señor, para hacer algo aún más grande en nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Padre.